Estás siendo juzgado, ahora mismo, en silencio, por tu ausencia, por tu mirada, por lo que no dices. Y mientras crees que el silencio te protege, en realidad está construyendo una versión de ti que quizás ni reconozcas. Sartre lo sabía. Decía que no hacer nada ya es hacer algo, y que la neutralidad es una ilusión peligrosa para quienes desean ser respetados. Creciste creyendo que mantenerte en silencio era sinónimo de poder, que no reaccionar te daba control. Pero, ¿y si te dijera que en muchos casos el silencio es simplemente una forma sofisticada de sumisión? Una manera de evitar la responsabilidad de posicionarte y de permitir que otros escriban quién eres realmente. Aquí entenderás cuándo el silencio te eleva y cuándo te entrega. Cuándo guardar silencio es una estrategia y cuándo solo es miedo disfrazado de sabiduría, porque Sartre no estaba interesado en hombres que se esconden tras la neutralidad. Hablaba de libertad radical, y la libertad exige posicionamiento incluso cuando duele. Si alguna vez sentiste que estás siendo mal interpretado, incluso sin haber hecho nada, déjalo en los comentarios. Esto puede ser el principio de tu transformación. Y si conoces a alguien que vive siendo juzgado en silencio, comparte esto. Ellos entenderán por qué. Fuiste programado para creer en una mentira. Quédate en silencio, eso te da poder. No reaccionar, déjalos hablar. Quien se explica, se pierde. Frases bonitas, filosofía de bar. Pero Sartre se reiría de ello, porque sabía que ser libre no significa ser pasivo. Significa ser responsable de cada elección, incluso de la decisión de no elegir. El hombre moderno vive en una trampa existencial. Cree que no posicionarse lo protege del juicio, cuando en realidad lo entrega en bandeja. Porque el mundo no para a preguntar tus intenciones. El mundo te lee, te interpreta, te define. Y si no participas en esa definición, otros lo harán por ti. Y rara vez será la versión que desearías. Sartre llamaba a esto mala fe. Finges que no estás tomando una decisión cuando en realidad estás haciendo la peor de todas, dejar tu narrativa en manos de quien te observa. Te convences de que eres neutral cuando en realidad estás siendo omiso, que eres fuerte cuando en realidad eres cobarde. Piensa en cuántas veces te has quedado en silencio para evitar un conflicto, para no parecer defensivo, para no darle munición a quienes te critican. ¿Y el resultado? Crearon su propia munición. Interpretaron su silencio como una admisión de culpa, como una muestra de debilidad, como falta de carácter. Intentó ser sabio y fue interpretado como culpable, porque el silencio sin presencia no equivale a poder, es ausencia. Y en contextos de juicio, la ausencia siempre será rellenada por la narrativa de quienes se atreven a hablar. Cede el escenario, entrega el micrófono, y luego se pregunta por qué la historia que cuentan sobre usted no tiene nada que ver con quién es realmente. Piensa que solo están juzgándolo cuando el conflicto es explícito, cuando alguien ataca directamente, cuando la acusación es clara. Pero Sartre sabía que el juicio más peligroso es el silencioso, aquel que se manifiesta en las miradas, en las pausas, en las entrelíneas de las conversaciones que ni siquiera percibe. En ambientes sociales, profesionales o afectivos, usted está continuamente siendo observado, siempre interpretado. Sus reacciones, sus omisiones, la forma en que responde o no responde, todo eso construye o destruye su narrativa pública. Y si no participa activamente en esa construcción, siempre será prisionero de la versión que otros crean de usted. Recuerde la última vez que fue malinterpretado. La última vez que alguien construyó una historia sobre sus intenciones que nada tenía que ver con la realidad. Probablemente se indignó. ¿Cómo pueden pensar eso de mí? Pero la pregunta correcta sería, ¿qué hice para permitir que pensaran eso? Porque Sartre era implacable en ese aspecto. No creía en víctimas inocentes de malas interpretaciones. Para él, si lo leen mal, es porque usted no asumió la responsabilidad de ser entendido correctamente. Es porque dejó su imagen en manos del azar, o peor aún, en manos de quienes no tienen interés alguno
en que le vaya bien. El silencio sin presencia es una lectura sencilla. Se interpreta como culpa, como debilidad, como confusión, porque las personas no se detienen a analizar sus intenciones filosóficas. Ven un comportamiento y crean una narrativa, ven una omisión y llenan los vacíos, y rara vez llenan en su favor. Por eso, los hombres que permanecen en silencio durante acusaciones suelen ser considerados culpables, incluso cuando son inocentes. Por eso, los hombres que no se defienden ante los chismes acaban siendo definidos por ellos. No porque el mundo sea injusto, sino porque renunciaron a su derecho a escribir su propia historia. No todo silencio es igual. Sartre lo sabía. Existe el silencio que proviene de una fuerza interior, calculado, intencional, cargado de presencia. Y existe el silencio que proviene del miedo, reactivo, defensivo, carente de autoridad. La diferencia entre ambos no reside en lo que no dices, sino en por qué no lo dices. Un silencio estratégico requiere presencia, intención y autoridad. Es el silencio del hombre que sabe exactamente lo que hace cuando elige no hablar, que es consciente del impacto de su omisión, y que utiliza el silencio como una herramienta consciente, no como un escudo inconsciente. Este hombre no se mantiene en silencio por temor a parecer defensivo. Guarda silencio porque sabe que algunas acusaciones son tan insignificantes que una respuesta las engrandecería. No se calla porque no sepa qué decir. Se calla porque entiende que, en ocasiones, dejar que el otro hable demasiado es la mejor manera de revelar su propia pequeñez. Sin embargo, la mayoría de los hombres practican un silencio evasivo. Guardan silencio porque no saben cómo responder, porque temen que la situación empeore, o porque esperan que el problema se resuelva solo. Este silencio no comunica poder, sino ausencia. No proyecta fuerza, sino parálisis. Sartre diría que este tipo de silencio es una mala fe existencial. Fingir que no se tiene elección cuando en realidad se está optando por la opción más fácil. Convencerse de que permanecer en silencio es sabiduría, cuando en verdad es solo una forma de evadir la responsabilidad de posicionarse. La diferencia es sencilla. El silencio estratégico comunica, el silencio evasivo simplemente omite. Una forma habla a través del no decir, la otra simplemente no dice. Una es presencia silenciosa, la otra es ausencia estruendosa. Si alguna parte de este vídeo ya te ha llevado a reflexionar sobre el tipo de silencio que practicas, marca ese momento en los comentarios. Allí comienza el cambio. Y si esto ha tenido sentido para ti hasta ahora, deja un like. No por mí, sino por ti mismo. Sartre tenía una obsesión: desenmascarar la mala fe. Y una de las formas más comunes de mala fe masculina es la creencia de que es posible ser neutral en contextos de conflicto, que se puede no tomar partido, que se puede quedar fuera del juego y aún así no verse afectado por él. Mantenerse neutral a menudo significa mentirse a uno mismo para evitar conflictos. Es fingir que no estás tomando una decisión cuando en realidad eliges no elegir, lo cual en sí mismo es una decisión con consecuencias. Sartre lo llamaba fuga de la libertad. Eres libre para posicionarte, pero huyes de esa libertad porque viene acompañada de responsabilidad. Piensa en la última vez que mantuviste una postura neutral en una discusión que te afectaba directamente. Cuando alguien habla mal de ti y decides no entrar en eso. Cuando te hacen una acusación y eliges hacer la vista gorda. Te conviniste de que estabas siendo maduro, equilibrado, sabio. Pero Sartre preguntaría, ¿estabas siendo sabio o simplemente huyendo? Porque la neutralidad en contextos de ataque rara vez se interpreta como sabiduría. Se percibe como debilidad, como culpa, como falta de carácter para defenderse. La gente no ve a un hombre equilibrado que está por encima del conflicto. Ve a un hombre que no tiene el coraje de enfrentar lo que se dice de él. La mala fe de la neutralidad funciona así. Te convence de que no necesitas posicionarte porque quien te conoce sabe quién eres. Pero, ¿y quién no te conoce?
¿Y quién está formando opinión basada en lo que otros dicen? ¿Y quién decide si confiar en ti, trabajar contigo, relacionarse contigo? Aquellos no tienen acceso a tu versión de los hechos, solo tienen acceso a lo que se dice y a lo que tú no dices en respuesta. Y su silencio, para ellos, no es neutralidad, es consentimiento, es admisión, es confirmación de que quizás, solo quizás, lo que están diciendo sobre ti sea cierto. Sartre sería implacable con esto. Diría que estás usando la neutralidad como excusa para evitar la angustia de la elección, que estás fingiendo que puedes existir sin definirte, cuando en realidad estás siendo definido por tu propia omisión. Pero Sartre no era un defensor del silencio ni del parloteo, era un defensor de la elección consciente. Y a veces, la elección consciente es hablar, es posicionarse. Es usar la palabra como herramienta de definición de uno mismo, no como arma de defensa desesperada. Hablar con claridad, sin intentar convencer, es un acto de poder real. Es asumir la responsabilidad de escribir tu propia narrativa, de no dejar que otros llenen los vacíos de tu historia con sus propias fantasías, de ser autor, no personaje. Pero existe una diferencia brutal entre hablar para defenderse y hablar para definirse. La defensa implica culpa. La definición implica autoridad. La defensa busca absolución. La definición busca claridad. La defensa es reactiva. La definición es proactiva. Cuando hablas para definirte, no estás intentando convencer a nadie de nada. Solo estás estableciendo tu versión de los hechos, tu perspectiva, tu posición, y dejando claro que, independientemente de lo que piensen los demás, tú sabes quién eres y no temes verbalizarlo. Las frases que contienen juicios sin sumisión se estructuran así. Así es como tú lo ves. Tienes derecho a pensar así. Yo tengo el derecho a no aceptarlo. Tu interpretación dice más sobre ti que sobre mí. No estoy aquí para convencerte. Estoy aquí para aclarar mi posición. Estas expresiones no son defensivas, son categóricas, no buscan aprobación, buscan cierre, no intentan modificar la opinión del otro, simplemente dejan claro que no estás dispuesto a ser definido por ella. Sartre lo admiraría, porque es libertad en acción. Es asumir la responsabilidad de existir en tus propios términos, no en los términos de quien te juzga. Es optar por ser incomprendido en lugar de malinterpretado. Sartre tenía una visión radical acerca de la existencia humana. Para él, no nacemos con un propósito predeterminado. No venimos al mundo con un manual de instrucciones sobre quién deberíamos ser o cómo deberíamos actuar. Simplemente existimos, y corresponde a ti decidir qué hacer con esa existencia. Esto significa que no estás en el mundo para ser leído, interpretado o comprendido por otros. Estás en el mundo para definir quién eres, para establecer tus valores, tus decisiones, tus límites, para ser el autor de tu propia narrativa, no un personaje en la narrativa de otros. Guardar silencio, actuar o posicionarse son decisiones con peso. Cada una de ellas comunica algo sobre quién eres o en quién te estás convirtiendo. Y la libertad existencial exige que seas consciente de lo que cada acción u omisión comunica, que asumas la responsabilidad por el impacto de tus elecciones, incluso, y especialmente, cuando esas elecciones son malinterpretadas. Por eso el silencio inconsciente es tan peligroso, no porque sea silencio, sino porque es inconsciente. Te quedas en silencio sin saber por qué, sin calcular el impacto, sin responsabilizarte por lo que esa omisión revela sobre ti. El hombre que entiende esto no queda atrapado por las interpretaciones ajenas, pero tampoco las ignora. Sabe que vive en un mundo social donde la percepción a veces importa más que la realidad, donde la narrativa a veces tiene más fuerza que los hechos, y actúa o deja de actuar con plena conciencia de ello. Esto no significa que viva para agradar, significa que vive con estrategia, que elige sus batallas, que sabe cuándo vale la pena explicarse y cuándo es mejor dejar que los demás se expliquen por sí mismos, que usa tanto el silencio como la palabra como herramientas conscientes de autodefinición,
Sartre diría que esa es la única manera de ser verdaderamente libre. No evadiendo las consecuencias de tus elecciones, sino asumiéndolas por completo, no evitando el juicio ajeno, sino siendo indiferente a él. No intentando controlar cómo te ven los demás, sino gestionando la manera en que te presentas. Cuando el mundo te juzga, la primera reacción es pensar que el problema reside en el juicio mismo, que las personas son injustas, precipitas, malintencionadas, y a veces, efectivamente, lo son, pero Sartre te recordaría algo fundamental. No es la acusación la que te condena, es tu respuesta a ella, o su ausencia, porque el juicio externo no es más que ruido. Es la opinión de quien no tiene acceso a la totalidad de tu historia, a tus motivos, a tus circunstancias. Pero tu respuesta al juicio, eso revela mucho sobre quién eres realmente, sobre cómo te percibes, sobre cuánto te respetas a ti mismo. Si respondes con desesperación, estás diciendo que la opinión ajena vale más que la tuya propia. Si respondes con agresividad, estás indicando que te sientes amenazado por versiones distorsionadas de ti mismo. Si no respondes por miedo, estás manifestando que prefieres ser malinterpretado antes que correr el riesgo de ser rechazado. Pero si respondes o dejas de hacerlo con conciencia, estás diciendo algo completamente distinto. Estás afirmando que sabes quién eres, que no necesitas la validación externa para existir, que estás dispuesto a ser incomprendido si eso significa preservar tu integridad. El silencio solo tiene valor cuando es una elección, nunca cuando es una huida. Y la palabra solo vale cuando es definición, nunca cuando es justificación, porque el hombre que Sartre admiraba no era ni el que siempre permanecía en silencio, ni el que hablaba demasiado. Era el que sabía distinguir entre ambos y actuaba en consecuencia. No es el juicio lo que te define, es tu conciencia frente a él. Es cómo eliges existir cuando otros intentan definir quién eres. Es la valentía de ser autor de tu propia historia, incluso, o sobre todo, cuando otros quieren escribirla por ti. Ahora dime, ¿aún vas a permitir que otros escriban quién eres? ¿O ya has entendido que esa responsabilidad solo te pertenece a ti? Escribe esto. Es tu contrato de ruptura con la pasividad existencial. Y si deseas seguir escuchando verdades que nadie más tendrá el valor de decirte, suscríbete. Aquí, la ilusión no sobrevive, ni la mala fe.